Dar en vivo y en directo a nuestro amigo Daniel Marmolejo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida, el documental. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Te mando un saludo, un abrazo muy fuerte. Hola Vicente, hola a todo el equipo de Sin Censura y a la audiencia que amablemente está luchando contra el boicot a la libre expresión en las redes sociales. Atento, querido Vicente. Oye, pues acabamos de entrevistar a Anabel Hernández, no sé si te dio tiempo de escuchar la conversación, pero deja muchas cosas fuertes, Anabel, como el hecho de que tal vez y solo tal vez con la información que se está recabando, lo de Rápido y Furioso era más de lo mismo, de estos nexos de García Luna, el presidente Calderón con los narcos, con los miembros del crimen organizado. Definitivamente, Vicente, hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento también al tema de Rápido y Furioso en estos, digamos, acuerdos oscuros con importantes personajes de las agencias norteamericanas y políticos mexicanos, no solamente de lo cual estaba informado el presidente por Eduardo Medina Mora, sino que sería parte de una larga cadena. O sea, yo creo, Vicente, que esto no lo debemos de dejar nada más como un hecho aislado, sino que sería la consecuencia, quizás la más evidente, de una serie de operaciones de flujo de armas hacia México. No pudiéramos entender la desestabilización. Ya desde el año, finales de los años 90, había una crisis de inseguridad en México muy importante. Y había un argumento, recuerdo a Carlos Monsiváis, que justo se van a cumplir 10 años de su muerte y a quien recordamos con gran cariño, que decía que estaba en riesgo de institucionalizarse la violencia a partir de que las organizaciones criminales permearan hacia las instituciones del Estado, porque se sentía ya una inseguridad y era pues necesaria la solidaridad nacional. Lo que vemos entonces con Rápido y Furioso simplemente tendría que ser como los puntos más visibles de este tipo de operaciones, pero totalmente señalado justamente Felipe Calderón, y por eso yo creo que su silencio, y por eso una entrevista a modo, no sé si fue en el diario El Economista, donde no quiso hablar nada de ninguno de esos personajes, ni de García Luna, ni de los señalamientos del general, ni de las pues ya denuncias que hay por el tema de Rápido y Furioso, de este grupo de abogados y expertos. Él no ha querido hablar, no ha querido dar la cara, y esto de alguna manera compromete, y seguramente sus asesores legales le habrán dicho: mutis, guarda silencio. Es muy fuerte lo que señala Anabel Hernández, Vicente. Mi querido Daniel, pues hace mutis sobre ese tema porque anda desatado, anda la perra brava en las redes sociales y encabezada por el mismísimo expresidente. Hace retweet a la opinión de Enrique Krause y bueno, pues nada más lo deja ahí como el título, ¿no? El ruinoso Mesías de México. Y a la hora de la hora todo zafo. No, pero no, ¿cuál frente? ¿Cuál grupo opositor? Y todo el mundo se zafa, aunque sigan actuando como si en realidad la BOA existiera o como si se evidenciaran ellos mismos en sus mentiras, Daniel. Fíjate que si en el caso muy específico Felipe Calderón considera que el análisis crítico sesgado, sesgadísimo de Enrique Krause le va a servir como salvavidas o como paracaídas, pues es absolutamente inútil. Tenemos ya que sacar a estos personajes mediáticos o de cierta influencia, de aparente intelectualidad. Ha habido ya un llamado para acabar con los intelectuales orgánicos, querido Vicente, y en el momento actual Krause no es capaz ni de salvar su prestigio, menos de rescatar a Felipe Calderón. Estos me parecieran ya actos desgarrados, urgentes, de tratar de revertir, de generar una oposición. Si bien hay una oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador,
y algunos, como incluso Denis Dresser, lo llama maniqueo y lo trata de enfocar en algo que te lo voy a leer literal como ella lo define. Le llama maniqueísmo macuspasiano, que la verdad, si tú le preguntas a una gente de la calle qué significa eso, pues no lo va a entender. Lo que queda claro es de que no hay personaje del cual él pueda cubrirse para hacer una estrategia contra el presidente. Cayendo Calderón, viene pues un desajuste de la estructura de Frena, de los Diablos, de todos estos personajes que todavía están apostando a que a través de sus movimientos separatistas y a través de personajes como Calderón y su partido pudieran regresar a la escena política. Pero dentro de todo esto, Vicente, qué importantes se han hecho las investigaciones de la UIF y de esto que se denomina la Operación Hermes, que fue conducida por Orlando Suárez López, que hay que recordar a este personaje porque son parte de toda la colusión de los tiempos de Peña Nieto, Videgaray, Medina Mora, Alberto Vaz, el que no encontró el cadáver cuando era fiscal en el Estado de México, y que tanto Alberto Vaz como Suárez López reciben el traspaso de la UIF y con ello logran que 722 personas, a sabiendas del fracaso electoral, del fracaso político de Peña Nieto y de su candidato Mid y de Anaya, naturalmente desbloquearon cuentas de 722 personas por aproximadamente 1,086,951,000 pesos y 17,663,000 dólares, basándose en un acuerdo que promovió en la Corte, ¿quién crees? Medina Mora, ¿sí? Entonces todo esto, Vicente, configura esta derrota moral de quienes se están paseando en este momento y quienes todavía estarían inspirados por personajes como Krause o personajes como Calderón, o que todavía consideran que es necesario apoyar a empresarios de la muerte, porque más de 400,000 personas estarían muriendo al año a consecuencia de los problemas generados por estas refresqueras, por estas industrias, sin considerar aún el daño tan profundo que causan en las comunidades, en las economías. Entonces, toda la configuración de la oposición, que también se centraría en la figura política de Alfaro, están menguadas en el fondo. Por eso el presidente llamó hoy de manera muy clara en Jalapa, Veracruz, diciendo lo siguiente, Vicente: no voy a permitir que se ningunee la investidura presidencial. Esto lo señaló y apuntó a Enrique Alfaro. Entonces, la UIF, que tan solo el año pasado bloqueó más de 5,000 millones, ¿sí?, que la UIF se va contra los empresarios corruptos, que la UIF denuncia la Operación Hermes, ha sido una columna extraordinaria en este momento crítico. Y si habíamos dicho nosotros que faltaría todavía una fuerza, un manotazo, el presidente hace un comentario que es importante: no vamos a trabajar con base en la espectacularidad, lo cual es absolutamente positiva esa reflexión. Sin embargo, también señala que el gobierno no se va a coludir con los delincuentes, no va a haber esa coatitud que tenían, que permitió la liberación de estos recursos y que permitió, desde luego, operaciones oscuras, como lo fue en su momento en otro contexto rápido y furioso. Qué interesante lo que nos señalas.